Señor, te damos gracias en esta tarde por todas las bendiciones, Señor, que recibimos constantemente de ti. Te damos gracias, Señor, porque has iluminado nuestras mentes, has abierto nuestros corazones para comprender, para ver, Señor, esta realidad espiritual, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia derramada sobre nosotros, para ser alumbrados con tu palabra, Señor. Ser regenerados, ser resucitados, Señor, y poder comprender ahora estas verdades. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros en esta hora que vamos a dedicar a estudio de tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que con disposición, Señor, que con diligencia están buscando cada vez más conocerte, Señor, obedecer tu palabra, entender tu mensaje, Señor, para que sea transformativo, Señor, en nuestras vidas, para que sea, Señor, en nosotros esto que renueva nuestras mentes, que dirige nuestras vidas, que gobierna, Señor, lo que somos. Te pedimos que sea esto una realidad constante y creciente, Señor, en nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con esta lectura para poder pasar al siguiente. Creo que la semana pasada leíamos la primera parte y ahora vamos a ver la segunda parte. Leo yo el texto. ¿Se puede ver ahí en pantalla el texto? ¿Sí? No escucho, pero espero que sí. ¿Sí se ve el texto? Sí. Ok. Sí. Ok. Dice aquí el texto, estamos en Lucas capítulo 1, versículo de 1 al 4. Del lado derecho es la Reina Valera, del lado izquierdo la Biblia de las Américas. Voy a leer del lado derecho la Biblia de las, Reina Valera. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta forma de organizar aquí el texto lo hice de forma intencional para resaltar algunas cosas. Si se fijan, en la parte final del texto nos da el propósito del Evangelio. ¿Cuál es el propósito con el que escribe Lucas, según lo que leemos en la última párrafo o el último texto, el último versículo? ¿Para qué lo escribe Lucas? Para que haya certeza de que lo que conocen o lo que se nos ha enseñado es verdadero. Asume que Teófilo conocía ya que era salvo, que había sido instruido y ahora le está dando los fundamentos, ¿verdad? Conozca bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, lo que está haciendo es el propósito de todo el Evangelio de Lucas, que podamos tener con claridad, conozcamos la verdad, los hechos que han sido atestiguados y han sido verificados y han sido investigados, en este caso por Lucas, con diligencia, para que no tengamos absolutamente ninguna duda de lo que estamos creyendo. Otra cosa que podemos ver ahí es a quién está dirigida este evangelio. ¿A quién está dirigido este evangelio? Teófilo. A Teófilo, ¿verdad? Ahí tiene una palabra que se antepone al nombre, que es excelentísimo Teófilo. Tanto el Evangelio según San Lucas como la segunda parte de este escrito, que es el libro de Hechos, están dirigidos a esta misma persona. Se cree, por el título que tiene antes del nombre, que era un oficial de gobierno, alguien en posición distinguida.
Y lo más probable también que se cree es que este hermano Teófilo fue el que financió el trabajo de Pablo por estos 2, 3, 4 años de Lucas. ¿Qué dije? Pablo. De Lucas. Teófilo, en su intención de conocer y estar certero de lo que está creyendo, financia el trabajo de Lucas para escribir el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Está todo ese proceso ahí con esa intención. Les había pedido que pusieran en una paráfrasis o escribieran en sus propias palabras estas 4 versículos. ¿Alguien hizo esa tarea de los que están conectados? Silencio. No se montó. Uno por uno. ¿Alguien que haya hecho esa tarea? ¿No? Bueno. Creo que aquí les voy a pedir entonces a uno de los valientes aquí de la mesa que pueda leer su paráfrasis y podamos ver. Lo que dijimos que esto nos ayuda para poder comprender y forzar a nuestra mente a entender la lectura que estamos haciendo, ¿verdad? Porque a veces tendemos a leer de forma pues superficial y sin comprender lo que estamos leyendo. Entonces, este ejercicio de hacer paráfrasis es con la intención de que podamos plasmar en nuestras propias palabras lo que está diciendo el texto. María creo que quiere leer su intento de paráfrasis. Vamos a ver. Vamos a escucharla así se escucha rápido y fuerte. Yo lo puse: a raíz de que muchos han intentado ordenar los hechos de los cuales tenemos plena convicción, tal como nos lo dieron a conocer los discípulos, yo también he decidido escribir y ordenar estos hechos fielmente después de mi investigación exhaustiva, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Ok. ¿Qué dice entonces Mario? ¿Qué está tratando de comunicar en estos versículos? Que Lucas está haciendo un intento de que todo lo que se ha enseñado respecto a Jesús, todo lo que hizo, lo que se vio, lo que las demás personas vieron, ordenarlo. No lo ha dicho usted, no lo ha explicado. Antes todo era hablado, no era de te doy un libro, te doy un periódico y te enteras de las cosas. Todo era de boca en boca. Había personas estudiadas que lo hacían pues, sistemáticamente, y había personas que, pues no, o sea, como no un chisme, pero de boca en boca, o sea, yo te estoy platicando lo que vi. Entonces lo que Lucas intenta hacer es que todo eso que pasó se ordene, pues como dice la palabra, ordenadamente, o sea, qué pasó primero, qué pasó después, para tener toda la historia o todos los hechos, pues sí, ordenados, ¿no? Tengo entendido que es por orden cronológico, para también que haga sentido, ¿no? Que tenga sentido. El orden es que tenga sentido los hechos y los eventos que sucedieron, ¿verdad? Y te quería que pudiéramos tener un documento, ¿verdad? Un documento escrito de estos acontecimientos que podamos consultar, que podamos verificar, que podamos leer y releer, y que pueda ser heredado, ¿verdad? O comunicado a otras generaciones, a otros lugares geográficos, a otras personas, y que no se pierda, ¿verdad?, la veracidad de los acontecimientos. Sí, porque no intentaba como convencernos de que eran cosas reales, ¿no? Ya da por hecho de que creemos que son cosas reales. Lo que yo puse, como que traté de hacer énfasis en eso. O sea, pues es bien cortito. Con el objetivo de que tú, Teófilo, entiendas, creas y no tengas dudas de que son verdad todas las cosas que has aprendido. Yo, Lucas, me dispuse a investigarlos y ordenarlos directamente a los testigos oculares y maestros. Correcto. O sea, no es de te voy a convencer de algo, sino de todo lo que crees y en lo que tienes fe y esperanza, pues ahí va en orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y es finalmente la definición de evangelio, ¿verdad? Que está comunicando
los acontecimientos, las noticias, lo que sucedió, ¿verdad? En este caso, las buenas noticias de Jesucristo. Y las queremos comunicar, bueno, en este caso, Lucas a Teófilo, pero en ese ejercicio de esa comunicación, Dios está usando para que pueda ser comunicado a todos los pueblos, a todas las lenguas, a todas las eras que iban a venir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo en esos primeros versículos. Ok. Vamos a leer del 5 al 7. ¿Alguien que me ayude a leerlos ahí de los que están en línea, por favor? Nosotros, Benjamín va a leer hoy. Ok, Benjamín, ahí del 5 al 7, todo el texto. Hubo en los días de los Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Muy bien. Entonces, ya hizo su introducción Lucas en los primeros 4 versículos y ahora empezar a narrar la historia. En esta específica sección va a estar anunciando el nacimiento de Juan, es lo que está tratando de narrar. Dice ahí, hubo en los días de Herodes. Esta es una estrategia del escritor de Lucas para posicionarnos en un tiempo específico en la historia de la humanidad y en unos lugares geográficos también. Entonces, dice, hubo en los días de Herodes. Tenemos que preguntarnos, pues, ¿quién es ese Herodes, verdad? ¿Cuándo fueron esos días de Herodes? Para eso lo está poniendo ahí, para que nos dé un contexto de tiempo y un contexto geográfico, también político y también de lo que está sucediendo en ese momento. Esa es la intención de Lucas. Hubo en los días de Herodes, entonces tendríamos que preguntarnos, o un ejercicio natural en este tipo de escrituras, es que definamos los personajes y definamos de qué están hablando, qué quiere comunicar con ese personaje el autor. En este caso, el rey Herodes, aquí en este versículo el versículo número 5 está hablando de Herodes el Grande, le llaman. Este es más que un nombre personal o un nombre propio, es un título que se le daba a los monarcas. Es pues sí, como una dinastía de diferentes Herodes a través del tiempo. Vemos Herodes, este es el primer Herodes que encontramos en el Nuevo Testamento, más o menos muere como en el año 4 después de Cristo, más o menos por ahí. Y después está su hijo, aquí tengo una diagramita para no estar inventando. Está aquí está Herodes el Grande, que es el que estamos ahorita escuchando en Lucas capítulo 1, versículo 5. Y este mismo Herodes es el que hace la matanza de los niños para intentar detener el nacimiento de Jesús. Manda matar a los niños menores de 2 años. Cuando escucha de los Reyes Magos que vienen a adorar al rey, entonces una de las estrategias que usa es intenta matar a todos los niños, ¿verdad? De 2 años hacia abajo. Este es el rey Herodes el Grande que estamos hablando. Después su hijo Herodes Antipas es el hijo de este señor, es el que encarcela a Juan el Bautista, el que decapita a Juan el Bautista y el que juzga a Jesús en el 30 y tantos años después, ¿no? Entonces el papá, y luego viene el hijo, el nieto también se llama Herodes Agripa I,
Este estuvo en el periodo de los apóstoles y es el que arresta a Pedro y mata a Jacob, que es Santiago, y su bisnieto, Herodes Agripa II, es el que mata y juzga a Pablo, ¿verdad? Entonces, es una dinastía de diferentes personas. Entonces vemos Herodes y Herodes y Herodes, y pues es el mismo. ¿Cuánto tiempo duró ese Herodes? No son 4 personas diferentes a través del tiempo, de la narración desde el nacimiento o antes del nacimiento de Jesús hasta todo el trabajo de los apóstoles, hasta Pablo y todo este tipo de... Son como 100 y tantos años, ¿no? Entonces, para empezar, nos debemos situar con este Herodes, que es lo que quiere decirnos Lucas, ¿verdad? Entonces, hubo en los días de Herodes, rey de Judá. Entonces, si pudiéramos investigar los tiempos, pudiéramos investigar las épocas, dónde reinó, qué era Judá, todo ese tipo de cosas es lo que nos quiere comunicar Lucas. ¿Qué había en esos tiempos? Un sacerdote llamado, ¿cómo se llama? Zacarías. Ahí está otro personaje. Tendríamos que investigar quién es ese Zacarías, ¿verdad? ¿Qué es eso de sacerdote? Pero, digo, no lo vamos a hacer, pero quiero que entiendan que en estos esquemas de narrativa, los personajes son muy importantes de comprender y de definir, para que podamos saber lo que quiere comunicar este autor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Ese es un poquito de contexto. En el Antiguo Testamento, la tribu de Judá era la que estaba encargada de ministrar en el templo, ¿verdad? Y en la tribu de Judá se dividieron en 24 grupos, y este grupo ministraba 2 veces por semana cada uno de los grupos. Entonces, este sacerdote era del grupo de Abías, es lo que estoy tratando de decir, de este grupo de Abías. Entonces, de este grupo, como había muchos, aquí todavía no está todavía, pero se sorteaban cómo iban a trabajar, pero está más adelante. Bueno, dice, voy a leer otra vez. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Entonces, está Herodes, está Zacarías, está Abías, está Aarón. Todavía no conocemos el nombre de la mujer, pero está Aarón. ¿Por qué se menciona a Aarón ahí? Dice que su mujer era de las hijas de Aarón. Aarón es, de la descendencia de Aarón vienen todos los sacerdotes de la tribu de Judá. Entonces, nos quiere decir que tanto Zacarías como su mujer Elizabeth, que vamos a ver adelante, eran ambos descendientes de Aarón, eran de la orden sacerdotal. El sacerdote tenía la libertad de casarse con alguna mujer de otra tribu, aunque no fuera sacerdotal. En este caso, tanto Zacarías como su mujer, los dos eran de la misma clase sacerdotal. ¿Ok? Es lo que está diciendo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Ok? 6. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que eran salvos. Que eran salvos. No creo que quiera comunicar eso ahí, pero eran rectos, es lo que quiere comunicar. Cumplían las ordenanzas de Dios, ¿verdad? Pero no se les, o sea, cuando en el Antiguo Testamento habla de, y se le tomó como por justicia, ¿no? Sí. Está diciendo que se hizo salvo, o sea que... La palabra justo tiene las dos connotaciones, cuando es justificado y cuando es recta la persona. Es una persona justa, es una persona recta que cumple la palabra, ¿verdad? Okay. En ese contexto está hablando de una persona que cumple las órdenes, porque lo está diciendo arriba, abajo, mira. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, ¿en qué?
en todos los mandamientos. Está diciendo que estas dos personas, Zacarías y su mujer, eran rectos. ¿Por qué? Porque eran irreprensibles, cumplían todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Okay? Como sacerdotes tenían que hacerlo, ¿verdad? Era su deber, su trabajo. Enseñaban las ordenanzas, cumplían las ordenanzas. 7. Pero no tenía hijo, porque Elizabeth, su mujer, era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Hay una regla importante cuando hablamos de narrativa también. No podemos con las narrativas derivar enseñanzas doctrinales. Aquí el autor no está diciendo que esto está bien o que esto está mal, simplemente está narrando los hechos, ¿verdad? En este caso, lo que podemos aprender aquí es que estos dos sacerdotes, aunque estaban haciendo o eran irreprensibles delante de Dios, no por eso tenían toda su vida resuelta. Uno de los aspectos bien importantes aquí que se resalta es que no tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. De hecho, se creía en ese contexto que ser estéril era como un castigo de Dios. Era como una condenación de Dios. Entonces, como que hay un contraste ahí, ¿verdad? Vamos a ver que sigue narrando el 8. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Bueno, vamos a ver eso. Estas tribus de los ¿qué? ¿Del grupo de Abías? Sí, del grupo de Abías, pero de la clase sacerdotal eran bastantes sacerdotes. Entonces, aunque tú fueras de esta misma clase de Abías, como era Zacarías, se sorteaban, ¿verdad? Para ver a quién le tocaba el ejercicio de ese momento en el templo. Dice aquí, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, ya estaba como sacerdote delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, o sea, se rifaban, ofrecer el incienso. Esto un sacerdote lo podía hacer una sola vez en su vida. Por eso eran muchos sacerdotes y esto nomás lo podían hacer una vez en su vida para que pudieran tener la posibilidad de que cada uno en su vida pudiera hacer este trabajo. Este era un trabajo muy especial y por eso se sorteaba. Y una vez que te tocaba hacerlo, pues ya, habías cumplido y nomás te tocaba una vez en la vida. Entonces lo hacía, le tocó suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. En el contexto bíblico, el incienso también tiene que ver con una representación de las oraciones que se elevan a Dios. Vean lo que dice el 10. Y toda multitud del pueblo esperaba fuera orando a la hora del incienso. Como que tenían esta idea de que el incienso pues llevaba las oraciones a la presencia de Dios. 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Esto es algo milagroso. Aquí lo está narrando Lucas como pues cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero es un milagro. De hecho, este periodo o esta revelación que va a acontecer en este momento viene después de un periodo de 400 años en los que el Señor guardó silencio y no hubo revelación de Dios. Según la profecía de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, donde Dios da mensaje al pueblo, iba a venir uno
en el espíritu de Elías, y es lo que va a pasar aquí. Entonces, de aquel momento que se cierra el Antiguo Testamento, ahora al Nuevo Testamento había pasado 400 años, y está ahorita a punto de acontecer esta nueva revelación. Entonces, Lucas lo narra, pero en realidad pues es un evento milagroso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Vamos a ver qué le dijo ese ángel. Versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle. Pues quién no va. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. En este contexto, pues todo el pueblo está orando, pero Zacarías tenía una oración especial o específica, y el ángel está confirmando que esa oración había sido escuchada por Dios. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Quiere decir que la oración que tenía Zacarías junto con su mujer, ¿cuál era? La de un hijo, ¿verdad? Y llamará su nombre Juan. Entonces, hay una revelación de parte de Dios a través de este ángel para el sacerdote Zacarías. Y le dice que tu oración ha sido escuchada. Y Dios ha decretado que tendrás un hijo. Aunque tu mujer sea estéril, aunque tú estés en avanzada edad y ella también, el poder de Dios puede hacer esto y más. El mensaje es también que tiene un nombre específico y lo vas a llamar Juan. 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. El ángel también le dice: no beberá vino ni sidra. Eso hace referencia a un voto nazareo, se llama. Es uno de los, no requisitos, de las condiciones del voto. Y el voto básicamente lo que quería decir era de personas que eran apartadas para el servicio de Dios. Entonces, este hijo prometido, este hijo que iba a nacer, debería estar consagrado, es lo que está diciendo, para el servicio a Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahí sí creo que quiere decir que será salvo desde el vientre de su madre. O sea, nosotros cuando somos, bueno, la mayoría de las personas cuando experimentan su salvación es un tiempo después de su nacimiento físico, ¿verdad? Entonces podemos nacer, a lo mejor en unos años, recibir el mensaje de Dios y nacer de nuevo. En este caso, desde el nacimiento de Juan el Bautista, estaban pasando cosas pues fuera de lo ordinario, sobrenaturales. Era un nacimiento imposible para que se diera cuenta y hubiera testimonio de que esto estaba haciéndolo Dios. Era una mujer estéril, una mujer y hombre de edad avanzada. El niño fue lleno del Espíritu Santo, que quiere decir más que lo que fue salvo aún antes de nacer, antes en el vientre de su madre. ¿Ok? 16. Dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Este es el misterio que va a tener. Declara el nacimiento, declara la forma que se va a dar y declara lo que va a hacer también. Ese es su ministerio. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Dios está decretando entonces este nacimiento, el nombre de la persona, cuándo va a ser salvo y cómo va a ser salvo, y está decretando todo lo que va a hacer también.
Este es un plan de Dios ejecutándose, ¿verdad? Bueno, perfectándose y que se va a cumplir en los años que vienen. 17. E irá delante de él. Voy a leer otra vez 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él. ¿De quién es ese él? Del Señor, ¿verdad? E irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, la misión de este niño que va a nacer es ser el precursor, ¿verdad? De Jesús. Y que va siendo, preparando los corazones, preparando las mentes de las personas, preparando al pueblo para cuando venga el rey y puedan pues recibirle, ¿verdad? Con alegría y con entendimiento. Ese es el trabajo que va a hacer Juan. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Aquí puse una referencia, aunque Lucas no se preocupa por eso, ¿verdad? Pero puse una referencia de esta. ¿Qué significa eso con el poder y con el espíritu y el poder de Elías? Vamos a leer un poquito de eso. Aquí tengo la Biblia de Estudios de MacArthur y lo voy a leer el comentario de MacArthur con esto que dice con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué significa eso según MacArthur? Elías, como Juan el Bautista, fue conocido por su postura firme e invariable a favor de la palabra de Dios, aún frente a las amenazas de un monarca desalmado. Eso es lo que hizo Elías. Y vamos a ver en este mismo evangelio cómo Juan hace lo mismo. Desafía al gobernante o al rey en curso, ¿verdad? Los últimos dos versículos del Antiguo Testamento, Malaquías 4, 5 y 6, que lo voy a poner nada más como referencia rápida. No sé si se alcanza a leer o no, pero lo voy a poner aquí. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Es lo que está profetizando al final del Antiguo Testamento. Luego dice el 6, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, esta profecía se cumple en Juan el Bautista. Había prometido el regreso de Elías antes del día del Señor. Entonces, lo que está diciendo es que el ministerio de Juan el Bautista va a ser muy parecido a lo que hizo Elías. En ese sentido, hace la referencia al poder y al espíritu de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para preparar, lo que decíamos ahorita, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese es el propósito del ministerio de Juan el Bautista. Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, imagínense la escena, está Zacarías haciendo las labores en el templo, está poniendo ahí en el carbón el incienso para que sea quemado y sea elevado, y de repente ve un ángel que se le aparece y empieza a darle este mensaje: vas a tener un hijo, le vas a poner Juan, este hijo va a hacer este ministerio, y como que pues este señor Zacarías, a pesar de ser sacerdote, como que no le creyó al ángel. Vean lo que dice el 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Le hace una pregunta al ángel: ¿en qué conoceré esto?
Y le da sus razones por qué no cree. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y también es estéril, ¿verdad? ¿Qué estará pasando en la mente de Zacarías? Pues está... No, obviamente no que esté obstaculizando los planes de Dios, pero en su cabeza no son concebibles por las condiciones reales en las que él está viviendo. El tema de la edad, el tema de la condición de su mujer, como que no le... Pues, ¿cómo? No? O sea, eso, como que pierde un poco el sentido en él, o la lógica en él de pues, el poder, pues, pues que Dios es todopoderoso, ¿no? No hay leyes de la física o que lo vayan a detener, que Él está por él es quien escribe esas leyes. Correcto. Sí, es curioso que pudiendo ser una persona instruida, ¿verdad? Pudiendo ser una persona que nos puede pasar a nosotros, y nos pasa a nosotros. Pudiendo ser una persona que conoce quién es Dios y cómo opera, su poder, conocemos. Tengamos a veces la osadía de no creer su palabra, de no creer su mensaje, de no confiar en sus promesas, porque no se nos hace lógico. Porque ¿cómo puede ser? Si yo no tengo el dinero, ¿cómo puede ser? Si yo tengo las fuerzas, ¿cómo puede ser si yo soy tan inteligente? ¿Cómo puede ser si yo esto y esto? No se trata de lo que uno puede hacer. No se trata de lo que uno puede concebir o puede crear o puede armar. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Eso es lo que Zacarías no puede concebir, porque ve su situación, ve sus condiciones en las que está viviendo, ve su poder y ve sus fuerzas, en este caso para tener un hijo, y es imposible, eso no va a pasar. Ofendiendo al ángel y ofendiendo, no solo al ángel, porque el ángel es un mensajero, ofendiendo a Dios, ¿verdad? Porque él está declarando lo que va a suceder. No te estoy preguntando, no estoy diciendo a ver si puedes hacerlo, no te estoy diciendo a ver si quieres, esto va a pasar, estoy declarando el futuro de lo que va a suceder. Mi punto aquí es que a veces tenemos nosotros muy poca confianza en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque medimos las posibilidades por medio de nuestras propias fuerzas, por medio de nuestras propias habilidades, por medio de nuestras propias, no sé si intenciones o ganas de hacer las cosas, ¿verdad? Debemos tener confianza en lo que Dios hace y lo que puede hacer. Vamos a verlo cómo contesta aquí el ángel. No sé si también se pudiera tomar así, ¿no? El hecho de, a pesar de, o sea, no va a haber nada que yo pueda hacer tampoco para estorbar los planes de Dios. O sea, en este caso, pues el decreto, no sé cómo se llama, que está dando el ángel a Zacarías. O sea, no está diciendo, tienes que hacer esto para que pase esto. O sea, él está diciendo, esto va a pasar. O sea, sí o sí va a pasar. No es de que si quieres, porque bueno, también muchas veces creo, o sea, lo hablo como por mí, ¿no? De que, no, pues cómo el Señor me va a sacar de esta situación si yo no puedo, ¿no? Pero el Señor, por todo alrededor de mí, Él está acomodando todas las piezas para que pase lo que Él quiere que pase en mi vida. No se trata de que si yo hago o no hago, hay responsabilidad en mí, sí, pero si tiene que pasar, va a pasar. Correcto, sí. Estamos hablando de soberanía, ¿verdad? Estamos hablando de lo que Dios hace y decreta. Estamos hablando de soberanía de Dios en todo lo que sucede. Lucas, narrando los sucesos, quiere que pensemos, ¿verdad?, en eso que está detrás también, en lo que Dios está haciendo y lo que está haciendo a través de personas, vamos a decir, comunes y corrientes, en personas ordinarias, en personas, sí, que Él escoge y que dota
para hacer sus trabajos. Él, Juan ha sido escogido por Dios y está pasando cosas que son fuera del ordinario. Entonces Dios usa a hombres y los dota para que puedan cumplir lo que Él quiere hacer. O sea, no hay nada que pueda frustrar el plan de Dios, porque Dios va a habilitar a la persona para que se cumpla ese plan. ¿Me explico? Nosotros pensamos al revés. Pensamos, ¿cómo, por ejemplo, cómo la iglesia puede tener un edificio si no tenemos dinero para tener un edificio? Nuestra iglesia. Y realmente nuestra mente no nos da para más. Porque ¿cómo? Yo no sé si Dios quiera que tengamos un edificio o no, pero mi punto es que si Dios quiere, aunque no tengamos ni un centavo, va a suceder. ¿Me explico? Aunque no tengamos el dinero, aunque no haya una persona rica que esté entre nosotros, que nos pueda dar el lote, que nos pueda dar el terreno, que nos pueda dar cosas. No importa. Si Dios está en su plan, en su visión, esto va a suceder. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver lo que dice el 19. Respondiendo el ángel le dijo: ¿no sabes quién soy yo? Yo soy Gabriel, vengo de la presencia de Dios. Soy el mensajero de Dios. Te estoy declarando la palabra de Dios, la verdad de Dios. Yo soy Gabriel. En la Biblia solamente a 2 ángeles conocemos el nombre: Gabriel, ¿y quién es el otro? Miguel. Yo soy Gabriel, vengo de ahorita, estaba con el Señor, me dio este mensaje para que te lo diera a ti. Que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Entonces, pues Gabriel fue muy paciente, un rayo no hubiera puesto ahí, ¿no? Pero yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El hecho de no haber creído le trajo consecuencias, y pues Gabriel pues no se puede decir de otra forma más que lo maldijo, y hubo ahí esta consecuencia por no creer al mensajero de Dios, ¿verdad? 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Acuérdense que estaban ellos esperando, estaban orando. El sacerdote entra y el pueblo está esperando que salga para recibir la bendición sacerdotal. O sea, entra al templo, hace su sacrificio, en este caso quema el incienso para que sea levantado hacia Dios, y la gente está orando afuera del templo. Debe salir el sacerdote y bendecir al pueblo, hacer la bendición sacerdotal. Pues la gente está esperando, oye, pues ¿qué pasa con este Zacarías? No sale y no sale y no sale. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Algo estaba pasando y la gente no sabía. Vamos a ver qué sucede. 22. Pero cuando salió, no les podía hablar, por lo que había dicho el ángel, ¿verdad? Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Dios hizo señas, no sé cómo les diría, pero algo hizo ahí, o les escribió algo, no sé. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. 23. Y cumplidos los días de su ministerio, porque eran 2 semanas que tenía ministrada y apenas estaba empezando, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo:
Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Se cumple la promesa o la palabra de Dios, se cumple lo que el ángel le había dicho a Zacarías, y en este caso la mujer de Zacarías, Elizabeth, queda embarazada, y no dice por qué se quedó recluida, pero al ser una persona de edad muy avanzada, no, es que a la gente se le hacía raro, ¿no? ¿Qué está pasando? Algo pasó raro ahí. Entonces supongo, eso es pura suposición, ¿verdad? Simplemente quiso estar en privado ahí por todo su embarazo. No hay nada profundo en el sentido de nada oscuro, es muy lineal, la narración está muy clara, no hay palabras oscuras, no hay palabras raras. Un poquito de contexto en lo que deberíamos entender, pero la narrativa por sí sola, aunque no tuviéramos esos contextos que estoy hablando, podemos comprender el mensaje de esta narrativa. Lucas está intentando desarrollar este personaje de Zacarías y está tratando de poner las bases para lo que va a ser Juan en el futuro. Porque si empieza a hablar de Juan, ¿y ese Juan de dónde viene? ¿Y ese Juan de quién es? Entonces, como todo una historia, una narración, va a desarrollar sus personajes, ¿verdad? Pues hace tantos años que pasó esto y pasó aquello, para que cuando vayas creciendo en la narrativa puedas comprender de dónde vienen todos sus personajes. Es lo único que está haciendo aquí Lucas. Hablando de Herodes, hablando de Zacarías, hablando de Elizabeth, hablando de Juan, hablando de Gabriel, porque Gabriel va a tomar otros roles también adelante. Está definiendo todos estos personajes para que podamos comprender la narrativa que va a continuar en los siguientes versículos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O algún comentario? Yo ahí lo que me hace mucho, como que se me queda muy grabado, es esta maldición que el ángel le dio a Zacarías. No porque el Señor nos vaya a maldecir, pero muchas veces pedimos como pruebas, ¿no? O evidencias, cuando la fe a veces está ahí como tambaleante o dudante uno, o que no está dispuesto como a dar su brazo a torcer en ese sentido, ¿no? De aceptar a Dios y su poder y todo. Entonces yo ahí, pues está esa parte en personas, familiares míos, ¿no? Que muchas veces pues exigen o se ponen en un punto en el que no, pues es que en mi vida no ha hecho nada Dios, o sea, muchas veces el Señor llama de manera, pues yo lo mencionaba en mí, ¿no? Como de maneras suaves, amorosas, y otras veces no, siempre en amor, pero un poquito más duras, ¿no? Con pruebas más o circunstancias más difíciles de sobrellevar. Entonces yo creo que ahí hay que siempre pues darle gracias a Dios porque nos abrió los ojos bajo la circunstancia que haya sido, pero también pues ser testimonio para otras personas, ¿no? Sí. Independientemente de las circunstancias con las que el Señor te abrió los ojos, pues reconocer que es porque el Señor nos abrió los ojos, no que yo tuve pues la capacidad de ver, ¿no? Por mi propia cuenta. Esta pregunta que hace aquí, ¿en qué conoceré esto? Versículo 18. La palabra, o en la Biblia, muchas veces hay preguntas que no tienen respuesta. Son preguntas retóricas, preguntas que se hacen, pero no se da respuesta inmediatamente, ¿no? ¿Cómo podríamos, o sea, cuando son preguntas retóricas, en realidad está tratando de decir una verdad. Entonces, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo podríamos reescribirlo para dar el mensaje que está poniendo ahí Zacarías? Y eso ahorita lo dijiste tú. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las señales? O, ¿verdad? Es lo que está tratando de decir. Yo no creo esto. Necesito ver una señal.
Necesito ver algo palpable, algo físico, que yo pueda, es cierto, aquí está. Eso es lo que está tratando de comunicar Lucas ahí, ¿no? En el pensamiento de Zacarías le resultaba imposible procesar el mensaje que está recibiendo del ángel y que eso fuera una realidad en su vida. Le está diciendo a Dios en su poca fe, ¿verdad? O en su nula fe, que no pueden suceder las cosas que está diciendo que suceden. Porque no están las condiciones en su vida para que se hagan realidad. Eso sucede muy a menudo con nosotros también, ¿no? Que no le creemos a Dios. Creemos que no estamos en el lugar correcto o en el momento correcto o las condiciones correctas en nuestras vidas para que suceda esto que demanda de nosotros. Esta actitud es una de no confiar y de no tener claridad en el poder de Dios, en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, en lo que Dios puede hacer de forma soberana, independientemente de nuestras habilidades, independientemente de nuestras destreza, nuestros recursos o habilidades que podamos tener, ¿no? A veces ponemos nada más como excusas: yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada, pero no vemos lo que sí puede hacer Dios, ¿no? Nuestras acciones deben estar basadas en lo que sí puede hacer Dios, no en lo que no podemos hacer nosotros. Nuestra vida debe estar guiada por lo que sí puede hacer Dios, por lo que sí hace Dios, no por lo que yo puedo hacer o no puedo hacer, ¿no? Entonces, aprendemos eso al menos ahí. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, creo que vamos a dejar aquí, porque esta sección se anuncia el nacimiento de Juan. Los siguientes versículos del 26 en adelante, bueno, el 26 hasta el 38, hablan del anuncio del nacimiento de Jesús. Lo vamos a ver la siguiente semana.